Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Buenas noches, amigos, gracias por decidir pasar un rato con nosotros y por acompañarnos en nuestro peculiar camino por lo insólito. Esta semana nuestro espacio viene cargado de crónica negra. Hoy nos visita César Pérez de Tudela para hablarnos de los cadáveres del Everest. Julia Bretos nos transporta de nuevo a la Sagrada Familia y Iván Maulin nos trae en primicia la vida y arresto de uno de los asesinos más buscados durante las últimas 4 décadas, el asesino y violador del Este. Gracias a todos los que nos sintonizáis desde las diferentes radios FM, radios online, YouTube, plataformas de descarga, y a todos los amigos radioaficionados de CQ España. QRZ Señor Enigma os da la bienvenida una semana más a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? Soy Beck. Doug Hansen. ¿Qué haces cuando no escalas, Doug? Reparto el correo. ¿Un cartero en el Everest? Eso espero. Genial. Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Qué tiempo hace? Bueno, Me gustaría estar contigo. la próxima vez escalaremos juntos, los tres. ¿Qué dice tu mujer? Oh, lo lleva bien desde que nos divorciamos. ¡Muy buenos días, gente! El alcalde del campamento base. Siéntate, tío, acostúmbrate. El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra? Esto es sufrimiento, tío. Unos días más y serás de los pocos que han coronado el Everest. Aquí Roma base. Rob, ¿dónde estás? En la cima del Everest. Hemos llegado. Abogado, escritor y periodista de oficio, pero de pasión y devoción, uno de los alpinistas más reconocidos de nuestro país. Condecorado con medallas de honor, plata y oro por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por llevar a cabo esta actividad. César Pérez de Tudela se ha paseado por casi todo el planeta escalando las montañas más altas que separan el cielo de la realidad. Y prueba de ello lo encontramos en muchísimos medios de prensa escrita, radio y televisión donde colabora. Hoy viene para hacernos de guía en nuestra particular ascensión a la montaña más alta del mundo, para que conozcamos quién son aquellos que se hacen llamar los cadáveres del Everest. Buenas noches, César. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues bien, estoy bien, vamos. César, la primera pregunta es lo que todo el mundo cuando os vemos subir una de estas montañas se nos viene a la cabeza. ¿Por qué hacer este tipo de deporte extremo? ¿Por qué arriesgar la vida de esta manera? Pues porque no es un deporte, realmente es una filosofía, es una fascinación, es un deseo poco razonable, es más bien un deseo metafísico, misterioso, como es misterioso el hombre, o algunos hombres, ¿no?, que no se contentan con la vida normal. Y el deporte es normal, y ahora se está deportivizando excesivamente el alpinismo, que era hasta ha sido siempre pues una actividad escogida, sobresaliente, distinta, diferente, peligrosísima. Hay que reconocer cada cosa con su nombre, en la que se vive situaciones extraordinarias, pero al mismo tiempo extraordinarias en lo grandioso y en lo terrible, ¿no? Donde se siente el horror, donde se siente sobre todo en la altitud esos sueños inagógicos cuando todavía no te has aclimatado suficientemente y falta oxígeno en el cerebro. Sí, yo por ejemplo mis experiencias en el Everest, cumbre que no he alcanzado, he de decirlo, dirigí la expedición Complutense al Everest de 1990, en la que cayeron 5 de mis compañeros y rescatamos a 2 de ellos, a Carlos Salcedo murió Rafael Gómez menor, y 2 nepalíes que formaban la primera cordada, subiendo por la vertiente del Tíbet, por la vertiente norte, y cayeron en una grieta de esas insoldable. Y dice, ¿usted comprobó si estaban vivos o muertos? No, nosotros no pudimos comprobar nada, cayeron en una grieta, provocaron una avalancha, cortaron una avalancha llegando al Collado Norte y cayeron en
una grieta inmensa, de estas grietas que hay en estos grandiosos glaciares del Everest. No había nadie más, ninguna otra expedición. Ahora es muy difícil estar en el Everest una sola expedición, sino que hay decenas y decenas de alpinistas subiendo con cuerdas fijas. Todo ha cambiado mucho en las montañas y en el Everest, donde siguen existiendo esas decenas de cadáveres a la vista, ¿no? Porque tapados por la nieve y hay muchos más. Sí, es un mundo fascinante y la explicación de por qué se escala es... yo tengo un libro que se llama Era necesario morir, comentarios y reflexiones sobre el alpinismo contemporáneo. Sí, y ahí trato de explicar esta realidad afanosamente vivida. Sí. Antes de profundizar un poquito más en el Everest, ¿cómo César de Tudela, un abogado de profesión, se adentra en este mundo tan apasionante? Bueno, yo soy abogado, pues yo soy periodista, soy licenciado y doctor en ciencia de información, pero vamos, todo esto son títulos que yo no le doy más, son títulos sociales, ¿no? Sí, soy colegiado de honor del Colegio de Abogados de Madrid, pero yo soy alpinista, yo soy un viajero de las montañas, un hombre que ha tenido la suerte de seguir vivo. Me encuentro hecho un hombre afortunado porque estoy vivo. Y desgraciadamente ahora ya no narro como he estado narrando a lo largo de años en mis aventuras, mis desventuras, mis expediciones. Ahora estoy tratando de indagar en mi declive, cómo los años van haciéndonos cambiar y cómo me cuesta trabajo hacer las escaladas, y cómo cuando subo con mi parapente para volar desde la Najarra en la cuerda larga de la Sierra Madrileña, pues cómo voy sufriendo el darme cuenta de que ya no soy aquel, que ya ahora soy, soy otro ya muy distinto y mucho, y que siento mucho vivir lo que es inevitable. Es que es los años que nos alejan de nuestro estímulo de vida, ¿no? Hey. Dices que no has hecho cumbre en el Everest, pero ¿en qué cumbres has estado, César? Bueno, ahora está muy de moda el Himalaya, pero claro, el Himalaya es una montaña que precisa, sobre todo ahora, ¿no? Ahora ir al Himalaya es ir a ponerte manos de los sherpas, ¿no? Y así ya no es bonito, porque son los sherpas los que escalan y tú el que subes y deslizas el yumar, el bloqueador de cuerda en la cuerda que te han puesto, y pones los pies donde el otro te han dejado la escalera en la nieve y en el hielo. Es decir, que ahora es más un ejercicio deportivo que este ejercicio de vida, de superación extraordinario que es verdaderamente el alpinismo. Bueno, mira, yo intenté en el año 73, fíjate, de esto hace 44 años estuve solo solo en el Annapurna, uno de los 8.000, bueno, dicen que el 8.000 más que tiene más porcentaje de muertes, ¿no? Sí, una avalancha. El viento que provoca la caída de una arista de cimera en el Annapurna, por la vertiente norte, que es por la que se sube con más frecuencia, bueno, pues produjo un vendaval, podríamos decir, y entonces me lanzó por el glaciar, sobreviví, me quedé sin nada del equipamiento con el que pretendía haber subido, y bueno, y salvé la vida, sí. Mi vida está llena de las veces que salvé mi existencia. Sí, en ese sentido soy muy agradecido al destino, o a Dios, ¿no? Yo no oculto mi religiosidad. ¿Usted cree en Dios? Oye, yo no tengo más remedio. No tengo más remedio porque si no es por las ayudas que he tenido, yo estaría muerto en varias ocasiones, ¿no? En una decena de ocasiones, por lo menos. Si me preguntabas qué montañas he subido, pues he subido sigo subiendo. Todavía querría yo subir a 4 o 5 volcanes de la Tierra. Me interesan mucho los volcanes. Yo creo que soy el explorador que más volcanes ha tenido la suerte de subir y de perseguir, ¿no? Me encanta ese espectáculo enorme del cráter. Yo descendí por vez primera al cráter del Cotopaxi después de muchas tentativas de expediciones americanas, de expediciones checas, polacas. Bueno, yo tuve suerte. El que persigue el objetivo lo consigue.
subí, pues claro, era el año 79. Sí, es que ya soy un veterano, veterano que excesivamente sigue con el reto de las montañas. Si ahora querría yo, fíjate, estoy tratando de preparar una expedición sencilla, para subir al volcán Fujiyama, pero no porque suben cientos y cientos, casi miles de montañistas y sobre todo en un afán de peregrinación religiosa, ¿no? Al Fujiyama. No, yo querría estar en el cráter, esperar el viento propicio para poder salir en parapente. No es nada de particular, pero es el estímulo y el reto que me mantiene en estos meses últimos ocupado pensando en cómo poder realizar esa ilusión, ¿no? Esa ilusión y esa emoción, ¿no? La emoción que me dará el vivir el miedo, vivir el cansancio, que son experiencias extraordinarias. Sí. Ahora, tú has dicho que el que la sigue la consigue. Sí. ¿La consigues si la montaña te deja en este caso? Claro, efectivamente. Las condiciones de la montaña son fundamentales, ¿no? Cuando hay tormenta, cuando hay una gran nevada, cuando hay peligros de avalanchas. Después de una gran nevada, el peligro de la avalancha, sobre todo en estas pendientes altas, ¿no? Lisas, sin vegetación, porque en la altura no hay árboles, ni hay matorrales que puedan retener la nieve, ¿no? No, pues claro, es peligrosísimo, sí, la montaña. Los vientos, el viento en la altura. El viento, un viento bueno, es que fíjate, si recordamos el número de accidentes en las montañas del mundo, no hace falta ir al Himalaya. Claro, el Himalaya ahora está de moda, pero vamos, en los Alpes, en el Cáucaso, en los Andes, en la gran, enormes cordillera de los Andes con picos y con macizos tan extraordinarios como la Cordillera Blanca o como el Guayguas o como los montes de la Patagonia, que no son bajos, que no son altos, pero son afilados como torres extraordinarias, ¿no? Es decir, está lleno de montañas y está lleno efectivamente de muertos. Es una actividad muy peligrosa, muy bella, en la que se vive y se sueña mucho con alcanzar la ilusión, alcanzar la cima. ¿Alcanzar la cima para qué? No, para bajar inmediatamente. En la bajada, concretamente, hablando del Everest, donde más alpinistas mueren, en enorme cansancio. Yo cada vez que repaso la historia de conocidos, o en algún libro que está uno escribiendo, ¿no? Como estos tuvieron fuerzas para llegar a la cumbre, pero ya no tuvieron fuerzas para bajar, ¿no? Y entonces imagínate ese pervivir, ese seguir vivo, congelándote, o simplemente con falta de asfixiado por el enorme cansancio, por la extenuación que se da mucho en estos esfuerzos, sobre todo en la altura, porque la altura tiene una serie de exigencias enormes, ¿no? Esa falta de oxígeno, sí, en el Everest tenemos solo un tercio de oxígeno de tensión, ¿no? Del oxígeno que entra en la sangre, de saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Tenemos solo un tercio de lo que se siente a nivel del mar, ¿no? Por tanto, estamos, claro, muy disminuidos. César, has dicho antes que no llegaste a hacer cumbre en el Everest, pero ¿te ha quedado esa espinita clavada de no haber conseguido llegar a la cumbre? Sí, pero fíjate, en el 2009 hice mi tentativa. Yo he tenido dos infartos. Un infarto en el Everest en 1992. En 1991 tuve que rendir la expedición después de la desaparición de mis compañeros y de rescatar a 2 de ellos con vida. Y tuve que rendir la expedición, que era una expedición que lleva un programa científico interesante de cómo va variando el perfil psicológico a medida que va subiendo, cómo eres tú, pero ya no eres otra cosa, ¿no? Te piensas de una manera diferente, estás presionado por el ambiente y por la misma presión atmosférica, ¿no? Sí. Te decía que había estado en el Everest en aquella ocasión, tuve que rendir la expedición. En la siguiente expedición tuve yo mi primer infarto, un infarto grave, en la cual me rescataron, lo cual me alegra mucho, aquellos compañeros de la expedición gallega, la expedición del filo de lo imposible, que estaba además allí con la expedición militar. Sí, se portaron muy bien y me consiguieron bajar desde
desde los 6.000 metros a donde había llegado yo, al Valle del Silencio, donde al final de la cascada de Khumbu, y me rescataron. Luego, después de eso, he estado muchos años, claro, el diagnóstico cardiológico que yo tenía era arritmia ventricular con peligro de muerte súbita, y así lo he mantenido durante 20 años haciendo expediciones por África, por los Andes, por Nueva Guinea, una vida bueno, de la que estoy muy orgulloso, es así la realidad. Y en el 2009 decidí volver al Everest, pero entonces todavía estoy recordando yo a 6.000 metros los que estábamos en aquella expedición de tipo comercial. Estaba Rampini, un arquitecto y un alpinista conocido ya mayor, que se ponía una inyección de parina en la tripa cada día. Y claro, los que estábamos allí estábamos intrigados, ¿no? Pero allí había 3 canadienses extraordinarios que habían subido al monte Paddington, es decir, de gente con categoría alpinística de verdad, ¿no? Estaba un alemán fuerte que llevaba varios 8.000, había una polaca también interesante, había un chino, estaba además el doctor Pujantes, el neurocirujano, que ya había hecho cumbre en el Everest, pero quería subirse en oxígeno por la vertiente. Estamos en la vertiente china, en la vertiente tibetana, ¿no? Y recuerdo, estaba mi hijo mayor, Bruno, muy fuerte. Estábamos alrededor de conversando, tratando de cenar o algo así. Y entonces yo miré a todos y dije yo, coño, aquí el más mayor soy yo. Yo ya era el más mayor de aquel grupo de expedicionarios. Había 3 checos muy fuertes también. Yo dije, y además yo soy el que, si alguno, el primero que puede morir aquí soy yo. Y efectivamente, así era el asunto. Y me entró, tuve además unos sueños sinagógicos con falta de oxígeno a 6.000 metros tremendos, de estos que son difíciles, parece una premonición, que es muy difícil de explicar esas luces, esa de alguna forma esa asfixia que se puede producir, o que en este caso yo sentía por mis problemas de índole cardíaca, ¿no? Y entonces tuve que alejarme, me tuve que marchar porque y efectivamente fue tremendo, porque mi hijo siguió en la expedición y me comentó cómo en lo alto del Collado Norte uno de los checos tan fuertes le dio un ataque fulminante, murió, le trataron de ayudar y le enterraron allí con el piolé como cabecera, ¿no? Es decir, había muerto el checo, pero estaba también el alemán que bajando con edema cerebral, posiblemente también pulmonar, bueno, pues se arrastraba y murió también. Es decir, que de aquel grupo efectivamente luego murió el chino, Pujantes tuvo que retirarse, subió un ecuatoriano, pero el Sherpa le abandonó se llevándole el oxígeno. Es decir, que luego la montaña no es tan... hay también ambiciones, tensiones, peligros por parte de los... esto era el año 96, sí, 96. Todavía las expediciones eran infrecuentes comparado en estos últimos años, en estos años de a partir del 2000, que son centenares y centenares, esas enormes filas de centenares de alpinistas. En este caso no de excesivo, hombre, hay también alpinistas famosos, o no famosos o preparados, pero normalmente son gente muy curiosas que quieren vivir esa experiencia que ya es más deportiva que puramente alpinística, porque el alpinismo es algo distinto, ¿no? Es buscar tú el camino, sí. Y efectivamente allí es donde se van encontrando todos estos personajes que todavía están, bueno, por ejemplo, Navarro, el Navarro, el Navarro que se llamaba Juan Navarro, me parece, ¿no? De la expedición de este personaje, Mari Ábrego, que ha muerto hace unos días, el gran alpinista Navarro. Pues iba con él Juanjo Navarro, que cayó en la vertiente norte, la vertiente tibetana, y allí estará su cadáver que cuando el viento o la nieve escasean, pues sale a la superficie. Sí, allí están todos estos personajes que algunos de ellos se han hecho famosos, ¿no? Como bueno, ahí está, fíjate. Yo recuerdo, yo hice en solitario el monte McKinley, el Denali en Alaska, y cuando yo ya bajaba de la montaña, conocí a Ray Jeanette, el famoso guía alasqueño, que iba con Annelore, con su novia, una alemana muy joven, y estaban fuertísimos,
Y entonces ahí murieron de frío y de agotamiento, porque no solo se muere se juntan muchas causas, ¿no? Falta alimentación, esfuerzo, y murieron ambos, y sobre todo el cadáver de esta chica alemana, una rubia alta, sí, pues se sentó a descansar, dijo, no puedo más, se sentó en la misma arista, descendiendo en la misma sur, esto estaba del Everest hacia el collado, hacia donde está el refugio hacia el collado sur, ¿no? Y ahí se quedó, y el cadáver me parece que últimamente lo habían empujado porque estaba en la ruta por la que todos pasaban, y la empujaron para despejar el camino. Tremendo, ¿no? Todo terrible, ¿no? El caso de Sar, ¿no? El famoso personaje que estaba allí y que solo grabaron soy David Sar, ¿no? O David Sar, y he venido aquí con America Trekking y no puedo más, ¿no? No puedo más. Y nadie se hizo famoso porque pasaron docenas y docenas de alpinistas, y nadie se entretiene en atender a este que bajaba. Estaban ya muy altos, muy altos. Es muy difícil también ayudar a nadie, porque tú mismo precisarías ayuda, pero vamos, un mínimo de compasión, tema que se está perdiendo. Ahora es más importante la cumbre que el ejercicio de la clemencia, ¿no? De la compasión. ¿Cómo vas a dejar a un compañero que se está muriendo? Compañero, porque también sigue teniendo los mismos ideales que tú, ¿no? Bueno, sí, es tremendo el mundo de las montañas, y se quedó mi amigo Rafael Gómez Menor, pero en fin, posiblemente la congelación es una muerte dulce dentro de lo que cabe, ¿no? El horror es la caída. Yo las veces que he caído por la montaña es lo que me ha parecido terrible. Luego el irte muriendo lentamente, bueno, pues no te vas dando cuenta, te vas muriendo, y sí, es una agonía, es una lenta agonía en la que la mente se tiene que evadir, ¿no? De la situación en la que estás padeciendo. Tremendo, los muertos de todas las montañas, ¿no? Pero yo siempre me llama mucho la atención y temo mucho a la muerte por excelencia en la montaña, la caída, o la angustia de estar envuelto en una avalancha de nieve, ¿no? En la que te estás muriendo también asfixiándote. La asfixia es una de las peores sensaciones en la muerte de los humanos, vamos, la muerte de todos los que viven. Cuando estáis ascendiendo hacia la cumbre, aunque algunos no lo coronen finalmente, y pasáis cerca de estos cadáveres, ¿no pensáis que en algún momento vosotros podríais ser ellos? Sí, claro, no, ya sabes, todo el mundo lo que quiere es llegar a la cumbre, y a veces es excesivo, muchas veces es excesivo. Sí, efectivamente se piensa en la muerte. Mira, yo tengo previsto escribir un libro que son el de mis muertes. Hombre, naturalmente yo no he llegado a morirme, pero he vivido esas situaciones tan tremendas de caídas, de erupciones volcánicas allí mismo con el volcán Sangay en el Ecuador y Perú. Sí, he vivido situaciones tremendas, y me gustaría escribir. Claro que deseas volver. Lo importante, yo ya en mis tiempos, digo en mis últimos tiempos, no es ya salir a la montaña. Ya lo que estoy deseando es volver de la expedición con la experiencia, con esa grandiosa experiencia de vida que te da el haber sorteado los peligros y esos sentimientos como el que tú has dicho. Es decir, yo también podría ser una cosa ya, ¿no? Ya sabéis que el cadáver es cosa, dicen los juristas, naturaleza especial, cosa material de naturaleza especial. Ese es el cuerpo. Uh-huh. Pero luego, claro, los rescates que se han intentado hacer en el Everest, como en el Aconcagua, ¿no? Que donde también hay muchos cuerpos allí que nadie baja, ¿no? Que nadie baja porque el bajaros es muy difícil, y eso que el Aconcagua es más bajo y los helicópteristas ya tienen más experiencia. Ahora está el Eurocópter, ese helicóptero que puede subir a bastante altura, siempre que libere mucho peso también. Y entonces, bueno, pues empezaron a hacer más rescates. Ha habido muchos proyectos para bajar los cadáveres, pero claro, ya el cadáver que está perdido, tapado por la nieve, bueno, pues
ya a lo mejor sus derechohabientes ya se han olvidado de él. Sí, pero ya dicen, más vale que esté allí en la montaña donde a él le gustaba estar, que a veces no es cierto, ¿no? Te gusta estar en la montaña, pero no morir en la montaña, eso también es una realidad, ¿no? Morir en la montaña no le gusta a nadie, yo creo. Dice, no, está bien ahí, y yo lo recuerdo en algún funeral por alpinistas muertos que dicen, bueno, no, el único consuelo es que murieron y están en el sitio que les ha gustado. No, a todo el mundo le gusta volver a su casa, volver a ver a su familia, volver a las montañas pequeñas en las que va día a día, al Guadarrama o los montes de Euskal Herria o los montes de Sierra Nevada. Sí, no morir en los Andes, ni morir en el Himalaya, ni morir en el Cáucaso, ni morir en lejanas montañas. Sí. Claro, porque el consuelo para ellos dicen que es quedarse donde querían estar, pero ¿qué consuelo tienen las familias que no pueden recuperar esos cadáveres? Claro, es tremendo, el mundo es tremendo, pero que el alpinismo, yo lo he dicho ahora cuando se ha nombrado premio Príncipe de Asturias a Reinhold Messner y al polaco, yo he dicho, digo, claro, premio del deporte. Sí, yo hubiera pensado más en otro tipo de... No es que no se lo merezcan, hay que reconocer que Messner como alpinista es extraordinario, pero ¿es deporte el alpinismo? Ese es el tema, ¿no? Pues si es deporte el tenis o es deporte el baloncesto o el fútbol, el alpinismo no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver porque aquí te gastas tú una fortuna por vivir la experiencia de subir y de vivir de una forma tan distinta y tan especial, ¿no? Sí, es un ejercicio egoísta, efectivamente, de cara, y yo eso me di cuenta yo, que ya soy un veterano, el ejercicio del egoísmo. Recuerdo cuando yo subí, bueno, entonces era la pared más difícil, la escalada, que hay que distinguir, ¿eh? El Everest es una preciosa ruta por la nieve en la que vas poniendo los pies en la nieve, pero no poner los pies en el vacío. Y la escalada es cuando el mundo es vertical y ahí exige otra. Pues cuando yo hice la pared norte de Leiger, que entonces era la montaña más difícil y más trágica de la Tierra, entonces yo cuando me despedía yo me daba cuenta de que ahora me doy cuenta del ejercicio egoísta enorme, porque efectivamente ibas a cara o cruz, ¿no? Es decir, habían muerto muchos por agotamiento y los que habían muerto eran los mejores alpinistas de entonces. Sí, en fin, es un mundo de difícil calificaciones y conceptualmente no está claro para explicar bien lo que es el alpinismo ni el alpinista. César, ¿qué se siente cuando tienes el monte Everest delante de ti? Bueno, ya sabes, por ejemplo, es mucho más impresionante el Valle de Chamonix y ver el Mont Blanc. Todos esos bosques de alerces, luego llegan las nieves, los glaciares, luego al final las cumbres. Es más impresionante muchas vistas de los Alpes, y no digamos de los Alpes dolomíticos, esos precipicios de roca roja, que el Himalaya también. Claro, el Himalaya, cuando estás en Anchevázar y estás mirando allí al Pumorí a la izquierda, el Everest tapado por el Nuse, Lhotse un poco más a la derecha, sí, es un cuadro extraordinario, claro, llama mucho la atención. La vertiente por el norte, por el Tíbet, desde el monasterio de Rongbuk, pues sí, también es impresionante. El Kular Norton, el Kular Horvey, la lista la lista norte, la lista oeste, que es la más difícil. Sí, son montañas, claro, que impresionan, pero tienes que estar debajo, tienes que recorrer muchos kilómetros para llegar. Es decir, ten en cuenta que el Everest tiene 8.848 metros, pero son medidos desde el mar, ¿no? Entonces la tierra ha ido subiendo lentamente, y cuando empiezas a subir en el campamento base de altura en el Everest por el norte, estás a 6.400 metros. Ya has caminado mucho. Y claro, ya siempre son los 3.000 metros, 3.500 metros finales los que entraña una... Por tanto, a veces hay montañas mucho más bajitas, pero que podemos ir de la cumbre al suelo, a lo mejor hay más metros que en el mismo Himalaya, ¿no?
Pero en fin, eso es otro tema. Sí, las montañas impresionan cuando estás debajo de ellas. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer cumbre en el Everest? Bueno, pues, hombre, ahora ya sabes cómo es el asunto. El Everest. Tienes que caminar durante días, según vayas por el norte, por el Tíbet, o según vayas por Nepal. Por Nepal, ponle que estás caminando desde Lukla, desde donde te deja una pequeña avioneta dando tumbos y aterriza en mitad de la montaña. Lukla ya es un punto conocido. De ahí tienes que ir a Nanche Bazar, la capital del mundo Sherpa, y de ahí pues 4 o 5 jornadas aclimatándote hasta que llegas al rompimiento del glaciar de Khumbu, que es donde está el campamento base del Everest, y ahí tienes que irte aclimatando, tienes que acostumbrarte a acostumbrar al organismo a estar con menos oxígeno, ¿no? A subir y bajar este entrenamiento constante. Bueno, pues ahí puedes estar un mes puedes estar, sí, un mes puedes llegar a la cumbre si todo va bien y volver rápidamente a tu casa, yo diría, ¿no? Sí. Por el norte quizás sea más rápido por el Tíbet, pero vamos, en definitiva el periodo de aclimatación se va llevando muchas semanas, sí, 3-4 semanas. César, ¿crees que con estos viajes turísticos que hay ahora hacia la cumbre del Everest van a haber, aunque suene mal, más tragedias que antes? Sí, seguirán. Ahora ya es que antes una muerte era una noticia extraordinaria, es decir, ya se decía, ¿no? La muerte figura entre los aspectos más importantes como noticia, ¿no? Pero ahora ya en el Everest, pues no en el Everest, en las montañas del mundo, en las montañas de aquí españolas igual, Es decir, que hace poco este invierno ha habido 9 muertes por avalanchas, simplemente por avalanchas de españoles, estamos hablando, ¿no? Es decir, que el número de españoles muertos en el Himalaya supera los 70, es decir, los 70 muertos en el Himalaya españoles, ¿no? No solo en el Everest, sino también por otras montañas del mundo, del Himalaya. Sí, entre Karakorum, el Himalaya propiamente dicho, y quizás el Hindu Kush o el Tian Shan. Sí, ahora hay que tener una cosa en cuenta. En las montañas, en el 8000ismo, los 8000, que son famosos, los 8000 ya son montañas que sí, son las más altas, que duda cabe. Sí, las que puede hacer unas tormentas tremendas, pero están dominadas por los Sherpas que están en Nepal, están en su país y dominan, y son ellos los que suben, y además no autorizan a que les adelantes, ¿no? Ellos suben, y entonces cuando han puesto cuerdas desde la cumbre hasta abajo, y han puesto campamentos y sobre todo han puesto han marcado la ruta, entonces ahí dicen ahora que suban ya los occidentales, los que han pagado esos 40.000 euros o 35.000 o 50.000, que empiecen a subir, y entonces van como, es decir que el tema ya ha perdido gran parte de su aliciente. A pesar de eso, claro, las muertes se producen porque las tormentas llegan, sobre todo, claro, el drama de 1996 en el que, se presenta una tempestad, me parece que es el 10 de mayo, sabes que es las épocas de ir al Himalaya son el premonzón, es decir, primavera, y por monzón, es decir, otoño, ¿no? Y entonces el 10 de mayo es cuando se produjo aquel drama, que murieron 10, murieron, pues los mejores alpinistas. Murió Scott Fisher, que era el que llevaba una expedición comercial muy interesante, muy importante americana. Murió Ross Hall, que es el que estaba muriendo y estaba hablando con su mujer por teléfono, porque ahora estas cosas son curiosas, ¿no? Por los teléfonos móviles. Yo que me llevé un teléfono enorme, pero los primeros teléfonos vía satélite, que me lo llevé al Everest, sí, y pretendía yo ir contando las sensaciones y las impresiones a medida que iba subiendo, ¿no? Pero eran otros teléfonos, que aquel era muy pesado y además se cortaba a cada paso. Bueno, sí, esto es un poco el tema de nuestro mundo. ¿Crees que cuando Mallory
subió al Everest en 1924 y Edmund Hillary en 1953. ¿Esa manera de escalar era más romántica que la de ahora? Era más real, claro. Ten en cuenta que había que ir buscando el camino. Lo más difícil en la vida y en la montaña es buscar el camino. Y ahora ya te dan el camino solucionado, no solo el camino solucionado, con las huellas para que sepas por dónde se va, sino con las cuerdas puestas, ¿no? Si simplemente subir al Aneto, que tiene, bueno, pues voy por aquí, voy por allá, digo el Aneto, digo el Monte Perdido, ¿no? Que son montes preciosos, por otro lado. Sí, y entonces ya, si llegas y hay huellas, dices, coño, pues esto ya está, es seguir las huellas, ¿no? Pues esto es lo más importante, y ahora ya esto ya no se da en las montañas del Himalaya, y concretamente del Everest. Es decir, que sí, claro que era mucho más romántico y más auténtico, ¿no? Es decir, que ahora mismo, pues todo tiene un carácter más deportivo, son más deportistas, ¿no? Pero ya no son esos descubridores, esos que abren camino, esos pioneros exploradores de la aventura y del terreno. Sí, yo soy de los clásicos antiguos y bueno, todavía espero despejar algunas cumbres, sobre todo de volcanes esparcidos por la Tierra. Bueno, para escribir, hombre, yo ves estas impresiones que estamos hablando así deprisa y corriendo, porque con lo que es la radio, ¿no? Aunque a mí me gusta mucho el contar, pero a veces lo cuentas mejor en los libros. Tengo aquí mis memorias al filo de la escalada, el libro que me ha publicado Manolo Pimentel, aquel personaje que era ministro de Trabajo y lo dejó para ser editor. No sé si tú estás lo conoces. Bueno, pues una editorial y editó mi libro en el que cuento todos los temas de mis fracasos en el Everest, unas veces por infarto, otras veces por muerte de mis compañeros, otras veces porque huí, porque veía el drama que yo sería el primero de aquel grupo de 8 o 10 alpinistas que estábamos esperando para continuar la ascensión del Everest por el Tíbet. Sí, en alguno de esos libros cuento algo de lo que estábamos precipitadamente comentando. Ahora sí, para terminar, si tuvieras hoy, o sea, a día de hoy, la oportunidad de volver a subir a la cumbre del Everest, ¿lo harías? Sí, por el camino, pero por contar el camino, yo me dicen, pero usted que ha subido ya tantas montañas, aunque no he subido el Everest, y ni los 8000, aunque usted que ha estado en tantas montañas y ha vivido con tanta pasión y con tanta dedicación en el mundo del alpinismo y lo ha divulgado a través de programas de radio, de televisión, de libros, de conferencias, usted, sí, yo me gusta ir a las montañas para contar, para relatar la experiencia, para abrir camino de afición. Y luego porque yo creo que eso es un mundo del cual siempre traes reflexiones, meditaciones importantes para la vida. Te das cuenta de que tienes que derrochar esfuerzos, sufrimientos, te acostumbras a ver la infernal tempestad de nieve, la avalancha que te va a cubrir, pero al mismo tiempo también esa belleza que te deja maravillado, ¿no? De la propia montaña. Y luego ese espíritu, vas desarrollando ese espíritu de alguna forma de sacrificio, de esfuerzo que te conduce que de alguna forma te conduce a la nobleza y a la pureza de tu mismo proceder, ¿no? Sí, iría. Lo que ocurre es que, claro, yo con 2 infartos no puedo. Últimamente estuve en esos montes preciosos del Huayhuas y sobre todo de la Cordillera Blanca de los Andes, que yo creo que de las montañas más bellas y más importantes, y más altura del pueblo, de un pueblo como pueda ser los que están en los Andes peruanos, debajo de los Huascaranes. Ya saben que hay una avalancha y sepultó el pueblo de abajo, que murieron, el pueblo, la ciudad, ¿no? Yungay, murieron más de 70.000. Claro, esto ya no nos acordamos. Bueno, pues ahí para mí esas montañas son las más altas de todo lo que está en el Ecuador, es más alto que lo que no está en el Ecuador. Es decir, que el tema de la altura ya aquel personaje que
que viajó por todos los montes de los Andes, decía que, por ejemplo, que las montañas del Ecuador son más, la Tierra es achatada por los polos y las montañas del Ecuador sobresalen más del centro de la Tierra, ¿no? Bueno, pues sí emprendería la escalada, pero claro, ahora si la emprendo muero en el intento y esperaré a morir en otras montañas más bajitas. No, pero no por mí mismo, no por mí mismo, porque te digo una cuestión, más vale morir en montaña que morir en una cama, los muertos en cama, en coma, es un espectáculo que yo no querría dar a mi familia. Yo no querría que mi familia me estuviera rodeando y yo muriéndome. Prefiero morirme en otro sitio, ¿no? Pero vamos, quizás la caída me horroriza, pero la muerte por el infarto en la altura, pues mira, oye, es una muerte hasta cierto punto sin agonía, ¿no? Y la muerte por congelación y por agotamiento, por extenuación, pues también es una muerte, como todas las muertes es tremenda, ¿no? Pero bueno, no. Es curioso porque yo nunca he tenido miedo a la muerte y ahora que soy ya más mayor tengo más miedo cuando vuelo en parapente, cuando salgo, tomo la decisión de ir al aire, ¿no? Ahora, el otro día miraba yo simplemente estos vuelos que he hecho, los he hecho decenas y decenas de veces, concretamente aquí en Guadarrama, bajar al Escorial volando desde Lavantos, ¿no? A un vuelecito sin importancia. Y entonces el otro día que volvía yo decía, qué barbaridad, y yo he bajado esto tantas veces y sigo saliendo a volar desde otras vertientes de montaña, ¿no? Sí, ahora se hace uno más miedoso. Lo mejor que tenemos, que es el valor, lo vamos perdiendo con los años. César, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para relatarnos tus vivencias y para hablarnos un poquito más de esos misterios que esconde el Everest, sobre todo de esos cadáveres del Everest. Sí, los cadáveres del Everest. Ese es un tema, porque yo, fíjate, querría no solo dedicado a los españoles, pero no solo los dedicados a Everest, sino en otras montañas de Taulagiri, los Gasebrunes, el Kanchenjunga, el Manaslu, el Makalu, es decir, en todos los grandes picos del Himalaya, los españoles muertos. Sí, querría dedicarles un comentario y bueno, y explicar un poco lo que se siente cuando se muere uno en esas circunstancias, ¿no? Que a lo mejor es bonito el testamento mental que cada uno de los que se está muriendo puede hacer para sus allegados, ¿no? Sus derechohabientes, sus familiares, sus hijos, sí, sus esposas, ¿no? Qué experiencia, claro, porque cuando te mueres en la cama ya te han dado esos calmantes en la que tú ya no eres, en la que tú estás ya en estas agonías provocadas que son las frecuentes en las muertes en los hospitales y en las clínicas. Bueno, pero dejemos ese tema. Ha sido un gusto y ya sabes dónde estamos. Pues un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Jorge Ríos, Informe Enigma. Todo tiene un principio y un final, y la Sagrada Familia no podía durar eternamente. Estamos llegando al final de los relatos sobre el templo expiatorio, aunque creo que el final de esta historia se resolverá cuando se haya finalizado por completo la catedral. Mientras tanto, apurando los últimos cartuchos de dicha edificación, nos vuelve a visitar nuestro compañero Julià Bretos. Buenas noches, Julià. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues nada, muy bien. Hombre, últimos cartuchos, lo que pasa es que lo de siempre, que la Sagrada Familia da mucho de sí y Gaudí también da mucho de sí.
Pero todo prácticamente, aunque no es el final, pero bueno, ya vamos encarrilando la recta final, aunque como digo, yo creo que será por completo cuando veamos la Sagrada Familia terminada, por fin. Bueno, este fin de semana, yo personalmente además tengo la suerte de poder ir a Galera. Galera es el taller, a unos 60 kilómetros de Barcelona. Es el taller donde se está construyendo prácticamente todo el templo. Se construye allí, después pues con trailers enormes que además tienen que sortear los puentes y una logística tremenda, pues llevan las piezas hasta Barcelona para montarlas dentro de la propia Sagrada Familia. Esto es una cosa que voy a poder hablar con los responsables este fin de semana, y la verdad es que es espectacular todo lo que están haciendo. Julián, vayamos al tema de hoy. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, hemos hablado mucho de la vida de Gaudí. Quizás hoy quería dedicar unos minutos a hablar de su muerte. Pues me parece que es un tema realmente muy interesante, porque también se ha hablado bastante, como tú bien dices, de la muerte de Gaudí. Bueno, a ver, comentémoslo. La verdad es que hay ya de la época hay mucho escrito y fue noticia en todos los periódicos de la época. Gaudí murió con 73 años, no murió joven, ya tenía una cierta edad. De hecho, su padre, era muy longevo. Su padre murió con 93 años. Es importante el tema de la edad, porque cuando se habla la famosa polémica sobre la fidelidad de las obras, hay que decir que Gaudí, ya dejó lo que quería explicar a sus discípulos, los planos, las maquetas, digamos, él ya lo dejó, ya sabía en su momento, por la edad que tenía, 73 años, y ya viendo lo que se había construido, pues que ya asumía que serían otras generaciones las que acabarían, ¿no? Y cada uno con su propia aportación. 73 años, pues parecía un chaval, porque no sé si te acuerdas que comentamos que había tenido problemas de reumatismo cuando era joven. Uh-huh. Pues, Gaudí vivía poco antes de morir, vivía en el Parque Güell, y cada día bajaba hasta la Sagrada Familia. De allí trabajaba, después por la tarde iba hasta Sant Felip Neri, a la iglesia que está en el centro, y después volver. Yo tuve la curiosidad de hacer este paseo hace un par de años. Estamos hablando de unos 3 kilómetros desde el Parc Güell hasta la Sagrada Familia, unos 3,5 kilómetros más desde la Sagrada Familia hasta el centro, hasta Sant Felip Neri, y vuelta. 12 kilometritos caminando. Pues no está mal. Cuando era mayor, pues había hecho mucha amistad con Llorenç Matamala. No sé si te acuerdas que ya lo habíamos presentado hace unas semanas, uh-huh. Que era el escultor, que desde juventud tenía una gran amistad con él, y de hecho siempre lo acompañaba hasta el Parque Güell. Incluso en alguna ocasión dormía con Gaudí. Matamala tuvo, pues ya en esa época, pues tuvo un cáncer en la nariz. De hecho, muere un año más tarde que Gaudí, pero en ese momento, cuando Matamala pues tiene esta enfermedad, pues Gaudí decide ir a vivir a la propia Sagrada Familia los últimos meses de su vida. Por cierto, comentando cosas finales de la vida de Gaudí, 4 años antes, el hijo de Matamala, Joan Matamala, le hizo un busto de Gaudí, pero lo hizo de memoria, porque si tú te acuerdas, comentamos que había pocas fotos de Gaudí. Pero curiosamente este escultor, Joan Matamala, pues se dedicó a escondidas a esculpir un busto de Gaudí sin que éste lo supiera. Esto lo explicaba una persona que ha trabajado, ahora ya es mayor, una persona que ha trabajado durante 40 o 50 años en el templo y que tuvo a Joan Matamala como jefe,
Y explicaba pues que esta anécdota la explicaba el propio Joan Matamala, ¿no? Que bueno, a escondidas le miraba los rasgos a Gaudí, y entonces pues hizo esta máscara, ¿no? Esta escultura. He dicho que estaba como un chaval a esta edad. Recuerdo la anécdota de la semana pasada sobre la diada, que lo detuvo la policía. Poco antes de morir consiguió ver finalizado el primero de los campanarios, es decir, que sí que llegó a ver, aunque solamente fuese uno, pero estos pináculos de colores que hay arriba del todo, pues lo llegó a ver. Y llegamos al accidente. Me parece que tú sabes, creo que todo el mundo sabe, que fue atropellado por un tranvía. Esto pasó un lunes, un 7 de junio. Es curioso porque la versión oficial es la de que se cruzaron dos tranvías en el mismo punto. Estamos hablando de cerca de la Plaza Tetuán, en la Gran Vía. Entonces que quiso esquivar uno, esquivando uno, pues pisó las vías del otro y entonces el otro fue el que se lo llevó por delante. Esto es, digamos, la versión oficial. Lo que pasa es que es curioso porque corre otra versión de que la explica me parece que es nieto del conductor, o bueno, hay una, ahora mismo no sé cuál es el parentesco, pero que explicaba que en el fondo no era que intentase evitar un tranvía, sino que directamente el tranvía uno le chocó con él, o sea, no que pasaban dos tranvías, sino que fue uno. También hay alguna duda por decir, hombre, los tranvías no iban muy rápido, solamente iban a 10 por hora, y las heridas que tenía, costillas rotas, hemorragia interna y tal, quizás eran un poco exageradas para el golpe que se pegó. Pero bueno, la cuestión es que la historia me parece que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que la gente lo confundió con un pordiosero. Nadie pues le ayudó. Además el conductor del tranvía pues lo apartó para poder continuar con su trayecto. Se lo llevaron finalmente, pues un policía obligó a que un taxista pues lo llevase a un dispensario en la Ronda de Sant Pere. De allí una ambulancia dijo que se lo llevaban al hospital clínico. En ese momento pues el párroco Gil Parés pues se dio cuenta pues que no llegaba, que se retrasaba Gaudí. Avisó al arquitecto Sugrañes y los dos pues empezaron a buscar a Gaudí. Fueron al hospital clínico. En realidad la ambulancia no se lo llevó allí, se lo llevó a la Santa Creu. Y bueno, pues nadie lo reconocía. Además hubo un error al transcribir su nombre. Llegó el cura, llegó el arquitecto, encontraron a Gaudí. En ese momento pues bueno, ya la noticia ya saltó. Cambiaron a Gaudí de habitación, pero lo mantuvieron en el mismo hospital, un hospital de pobres, ¿no? Y aunque 3 días más tarde, el jueves, pues parece que reaccionó, la realidad es que por la tarde, a las 5:20, pues falleció. El entierro, 2 días más tarde, hubo un retraso de un día, porque se tuvo que pedir unos permisos al Vaticano para enterrarlo dentro de la cripta de la Sagrada Familia. Y el otro día ya comentamos el tema del entierro. O sea, no ha habido un entierro igual. O sea, no ha habido. Las fotos que vemos son espectaculares, y el otro día yo me atreví a compararlo, no sé si te acuerdas, Jorge, lo comparamos con el entierro de Tierro Galván en Madrid, cierto. O con el de Lady Di, me parece que dije, ¿no? Serían los dos referentes para que nos hagamos una idea de lo que supuso. Y dentro de las anécdotas, recordar que ese día, mientras unos lloraban, pues otros, pues no todo el mundo lloraba, y 9 meses más tarde, nació Subirachs,
casualidad, ¿no? Bueno, lo cierto es que te quedas sin palabras al escuchar la escena. Pues sí, ya te he dicho que, bueno, además comparado con otros entierros, pues la verdad es que este fue espectacular. Y entonces, claro, aquí la pregunta, pues, y a partir de entonces, ya Gaudí ya no estaba, a partir de entonces, ¿qué pasó? Pues se siguió trabajando, los planos existían, las maquetas existían, los colaboradores ahí estaban. Las figuras en yeso, recuerda que en la Sagrada Familia las esculturas que vemos, antes de esculpirlas en piedra, las hacían en yeso y las mantenían durante años y años y años y décadas, las mantenían a la vista, con lo cual, pues hombre, la verdad es que podían seguir trabajando. Se esculpió el árbol de la vida, que no sé si sabes, pero es un árbol que aparece en la fachada de nacimiento. La gran parte de las esculturas del nacimiento, pues las esculpió el hijo de Matamala. Llorens Matamala se murió poco después, un año más tarde. Era una época en la que hay muy pocas donaciones, muy poco dinero. Hay alguna anécdota, por ejemplo, Gaudí se negó a poner un pararrayos. Decía que hasta que no estuviese acabado totalmente los campanarios, pues no pondría el pararrayos. La cuestión es que hubo una tormenta terrible. Destruyó uno de los pináculos, un rayo, destruyó uno de los pináculos. La verdad es que los niños que iban a las escuelas que están allí, al pie de la Sagrada Familia, pues al día siguiente se encontraron con todos los vidrios de Murano en el suelo, ¿no? Ya tuvieron para divertirse durante todo el día. Hay más anécdotas. Poco después de la muerte de Gaudí, el párroco, Gil Parés, pues decidió hacer una... ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. Pero bueno, había una fiesta, lo que se llama la fiesta de la blasfemia, y entonces pues decidió pasear una bandera catalana. Eso le llevó a que le destituyeran, y bueno, y todo, y así siguió 10 años, hasta que finalmente estalla la guerra civil. Hay una situación que se conoce muy poco, justo antes de la guerra civil, en el que Joan Matamala, este escultor, hijo de Llorens Matamala, esconde unos planos de la Sagrada Familia, los esconde en una fosa séptica, intentando preservar ya veía lo que iba a pasar, viendo que la guerra estaba cercana, y escondió estos planos. Fue el momento del gran incendio. Unos grupos revolucionarios pues entraron en la Sagrada Familia, incendiaron las escuelas, incendiaron la cripta, incendiaron la casa parroquial. Hay una persona, otra anécdota que se conoce bastante poco, hay una persona que explica que su tío hace años pues explicó que había un camión lleno de trilita esperando para destruir las torres, los campanarios del nacimiento. No llegó a estallar por un problema en la combustión. Poco después del incendio de la cripta, pues llegó la profanación. Recuerda que dentro de la cripta pues estaba la tumba de Bocabella, el promotor del templo. No solamente estaba Bocabella, también estaba su esposa, su yerno, hijos, y bueno, pues profanaron la tumba e intentaron hacer lo mismo con la tumba de Gaudí. O sea que fíjate que la muerte hace 10 años había muerto Gaudí, pero la verdad es que aún había temas para comentar. Por suerte, Opiso, yo no sé si tú conoces, ¿a ti te suena, Jorge, quién es Opiso? Pues no. Pues mira, seguro que lo has visto, has visto su obra, porque él era
uno de los dibujantes del tebeo. ¿Tú has tenido el tebeo? Tú eres joven, ¿Tú el tebeo lo has tenido en tus manos? Bueno, creo que sí, pero no de mi época de pasada. Bueno, cuidado, a mí también me pilla, digamos, o muy joven o también de pasada, pero bueno, esas caricaturas, esas historietas del tebeo, muchas de ellas estaban dibujadas por Opiso, y Opiso de joven había trabajado, de joven muy joven, había trabajado con Gaudí, después pues se marchó, pero defendió, vio el incendio, vio los revolucionarios que entraron en la cripta y defendió la tumba de Gaudí, evitando su profanación. Y esto pasó en el año 36 y bueno, prácticamente no pasó nada, aparte de que el templo quedó abandonado, así hasta que acabó la guerra. Terrible periodo que también afectó al legado de Gaudí. Bueno, escucha, es que hasta no hace mucho, en la Sagrada Familia, aún estaban arreglando los desperfectos de la guerra civil. Es decir, ahora estamos hablando de las torres que las están levantando y tal, pero numerosas zonas del claustro, del antiguo claustro y de la cripta y tal, estaban hasta no hace mucho, pero te hablo a lo mejor de 10 años, se estaban aún restaurando de cómo quedó después del año 36, de la guerra. Por cierto, ¿te acuerdas que te he comentado que Joan Matamala había recuperado unos planos justamente antes del incendio? Sí. Pues estos planos, lamentablemente, los había dejado en una fosa séptica y allí desaparecieron engullidos. O sea que realmente se perdieron. Otra cosa más, no te lo creerás, pero la policía decía, finalizada la guerra, ya hablo del año 39, que si se escondían armas en la Sagrada Familia, en la tumba de Gaudí. Parece ser que alguien había visto luces en las torres, en los campanarios. Hay algunas personas que dicen que simplemente era el reflejo del sol en los pináculos, ¿no?, que son de vidrio. Pero bueno, fue la policía buscando armas y obligaron a abrir la tumba de Gaudí. No se llegó a profanar porque solamente se abrió la tapa, pero viendo que no había nada, la volvieron a cerrar. De hecho, hay toda una historia bastante interesante en donde un trabajador que muy joven explicaba pues que le obligaron a salir de la cripta, él estaba limpiando la cripta, le obligaron a salir y bueno, fue al día siguiente cuando se enteró. Claro, él estaba extrañado, digo, ¿cómo es que me están obligando a salir y tal? Y es que, bueno, los arquitectos que continuaron y la gente del patronato fue a comprobar si realmente el cuerpo que estaba en la tumba era el de Gaudí, a ver cuál era su estado, y efectivamente, abrieron la tumba, lo vieron, comprobaron que era él y lo volvieron a tapar. Y ahora ya descansa en paz. Bueno, no sé si tú has ido allí a ver la tumba de Gaudí, porque los turistas descansar en paz, lo que se dice descansar en paz es casi una broma. Allí descansar en paz eso es una locura. Sí que te comento una cosa, claro, estoy hablando de la muerte de Gaudí y de hecho Gaudí ya hace mucho que se había muerto, porque te hablo de la guerra civil y ya hacía 10 años que se había muerto. Pero fíjate, una anécdota, que parece casi como una broma. En el año 51, en una de las obras de Gaudí, de las pocas obras de Gaudí fuera de Cataluña, la Casa Botines, en León, pues resulta que hay una escultura, que por cierto, la escultura, el modelo, es un San Jorge, que
el modelo es el propio Llorenç Matamala. Es curioso porque al final todo parece que queda en familia, ¿no? Y dentro del Sant Jordi, pues, o del San Jorge, resulta que se desprendió un brazo y tal, y descubrieron que dentro, pues, había unos planos, los planos del edificio, escritos o dibujados por el propio Gaudí. La verdad es que da una sensación de que una pequeña como broma, ¿no?, desde la tumba. Julià, y antes de terminar, para despedirnos, si ya nos has matado a Gaudí, ¿ahora qué queda? Hombre, yo, teniendo en cuenta que al final lo que estamos hablando es de la construcción de la Sagrada Familia, que la verdad es que cada día es sorprendente. Hoy mismo me han enviado una foto de una plataforma que es necesario recolocarla para volverla a poner en su sitio y elevar un piso más una de las torres. Como siempre, un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio y pues nos escucharemos dentro de muy poco. Al contrario, es un placer compartirlo contigo y además explicar todas estas historias que yo creo que son entretenidas. Este es un hombre que la verdad es que no tenemos dos como él. ¿Quién era? No sé si era Dalí o Picasso que decía que él era único y afortunadamente era único, porque era un mundo con dos como él sería imposible, ¿no? Pues lo dicho, compañero, buenas noches y hasta la próxima. Muy bien, buenas noches. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta
años, pero por fin se asoma la justicia para las víctimas del llamado asesino del Golden State. Un ex policía de Sacramento fue arrestado acusado de cometer al menos 12 asesinatos y 45 violaciones que sembraron el terror en California en las décadas de los 70 y 80. Cristina Londoño tiene los detalles. Y me alegro que lo hayan agarrado. Con periódico en mano, Marta Taveira y su hermana revivieron el terror que décadas atrás las mantuvo encerradas, temiendo ser atacadas mientras dormían o frente a sus seres queridos. Le ponían un plato al marido en la cabeza y si se movía y se le caía, lo torturaban más a la señora, ¿viste? La violaba y todas esas cosas. Uno de decenas de actos de sadismo y tortura que las autoridades le atribuyen al ex policía Joseph DeAngelo. Te voy a matar, dice en esta grabación a una sobreviviente. Jamás el hombre señalado por la policía, quien hasta ayer vivía tranquilamente con una hija y su nieta. Da miedo pensar que es tu vecino, dijo. Otros lo han descrito como un viejo grosero y cascarrabias, pero dicen que jamás... Vamos a profundizar en este asesino en serie, uno de los pocos que aún estaban en libertad. Y creo que no podemos tener mejor huésped para hablar de Crónica Negra como nuestro buen amigo Iván Mourín. ¿Cómo te encuentras, Iván? Hola, buenas noches, Jorge. Pues bien, aquí estamos una vez más hablando de crimen y sobre todo de estos criminales que tanto tiempo tardan en ser descubiertos, ¿no? O como en otras ocasiones que jamás llegan a ser descubiertos. Esto, Iván, es algo preocupante. 40 años en libertad. ¿Podemos hablar quizás de uno de los últimos asesinos en serie que estaba, no en activo, pero que sí que faltaban por capturar? Es uno, no de los últimos, pero yo estoy, porque hay muchos, realmente siguen habiendo muchísimos casos sin cerrar, pero sí que es uno que, mira, que por casualidades del destino y sobre todo de las nuevas técnicas, como se pudo comprobar gracias al ADN, pues se ha podido cerrar, ¿no? Y esperemos que, bueno, que en todo lo posible, aunque ya sea bastante tarde para las víctimas en especial, y porque esta persona pues es mayor, porque tiene 73 años, pero pueda cumplir, ¿no? Por lo menos parte del castigo que se merece. ¿A qué se ha debido que esté 40 años sin libertad? ¿Un fallo de la policía, una mala investigación, que él quizás en este caso era más inteligente que aquellos que andaban tras su pista? Pues yo creo que una de las partes posiblemente fue un fallo policial. Luego hay que pensar también en la época en la que ocurre, ¿no? En la década de los 70 y de los 80, y que encontraron ADN en dos de los casos que habían coincidencias, pero no se pudieron relacionar, tal vez también por el hecho de que él era policía y en aquella época, pues no, incluso hoy en día no se suele relacionar directamente con un policía, ¿no? No se espera que alguien que se supone que está para velar por nuestra seguridad sea el culpable, ¿no? de este tipo de crímenes y sobre todo con este sadismo. Desconozco si en la zona que actuaba este asesino en serie se aplica la pena de muerte a día de hoy, pero con 73 años, ¿esta podría ser una de sus condenas? Sí, podría ser una de sus condenas. Es más, uno de los condados donde va a ser juzgado quiere pedir la pena de muerte por parte de sus crímenes. Volvamos 40 años atrás, Iván. ¿Qué ocurre? ¿Por qué comienza a matar el asesino y violador del Este? Bueno, pues comienza en 1976 en la zona de Sacramento con una serie de robos y de asaltos sexuales, ¿no? Esta persona se le llama, se le conoce como el asesino de Golden State, pero también como el violador del área del Este, por toda esta zona, ¿no? Que solía actuar en estos 10 condados del sur de California, o el acechador nocturno original, como una referencia también a lo que hacía Richard Ramírez, de que también hablamos en el programa con anterioridad. Él lo que hacía era entrar en las viviendas. Se dice que llegó a asaltar aproximadamente unas 120 y lo que hacía era abusar de mujeres de entre 13 y 41 años. Una de las cosas que le hacía, era las ataba, le robaba y las violaba.
Pero lo más curioso, como muestra de este sadismo, de esta muestra de poder, era que cuando había la pareja presente en la vivienda, la ataba de espaldas y le ponía unos platos en la espalda para que no se moviera en ningún momento mientras se producía la violación, ¿no?, a la mujer. Y en caso de que ocurriera, pues imagínate, ¿no?, el ensañamiento sería mucho mayor. O sea, imagino que le pone el plato en la espalda para mantener un total equilibrio. Si este plato se mueve, su víctima será ejecutada. Exacto, esa era la intención, ¿no? Pero realmente no se llega a conocer un asesinato hasta el 2 de febrero de 1978, cuando una pareja formada por el sargento Brian McGeary y su esposa Katie, mientras están paseando al perro, pues son tiroteados. Luego pues siguen habiendo este tipo de asaltos sexuales en viviendas, pero es en el condado en 1979 cuando en el condado de Santa Bárbara ataca a otra pareja en la casa y pues por suerte en este caso las víctimas sobreviven. Pero 2 meses más tarde otra pareja, Robert Offerman y Alexandria Manning, son asesinadas en su casa de Goleta. Es aquí donde se consiguen unas muestras de ADN que se pueden comparar con otras que se encuentran también en el mismo área, que pertenece a 2 víctimas, ¿no?, que también fueron asesinadas, Greg Sánchez, de 27 años, y Cherry Domingo, de 35, que esto ocurre en julio de 1981. Siguen habiendo más violaciones, más asesinatos, como por ejemplo el que ocurre en 1980 a la pareja Charlene Smith y su esposo Lehman, donde hay una violación y un robo, y que en este caso hubo un sospechoso que era un amante de Charlene y que pensaba que era él, ¿no?, quien podía haber cometido el crimen. Y lo curioso de este caso es que el último ataque que se conoce se produce en 1986 en el condado de Orange y termina, o sea, sin saber el motivo, se acaban los crímenes. Claro, esto lo que te lleva a pensar, como ocurre en otras ocasiones, es que esta persona o ha muerto o ha tenido algún tipo de accidente que lo ha incapacitado o está en la cárcel. Y como, pues bueno, parece que se ha podido demostrar, no ocurrió nada de esto. O sea, que no se puede saber realmente el por qué hizo que se detuviera. No pudo ser quizás porque la policía estaba acercando, la policía quizás tenía nuevas herramientas y se sintió amenazado. Pues sería difícil, ¿no? Sería difícil pensar que es así, porque piensa que un criminal de este tipo, que seguía tanto por sus instintos más primarios, donde pues su finalidad es la violencia, ¿no?, y la violación, termine porque sí. Yo creo que en un caso como este poco le importa, ¿no?, el seguimiento de la policía, y más cuando tiene tantos crímenes detrás que hace que se crezca, ¿no?, que gane más seguridad, ¿no?, en sus casos. Entonces es lo extraño, es lo que los investigadores hoy en día no acaban tampoco de comprender. ¿Qué es lo que llevó a esta persona que de repente dejara de cometer este tipo de crímenes? Pero, ¿qué ha llevado a los investigadores a saber que ha sido él y que lo hayan detenido hace pues escasas semanas? Pues el uso del ADN. O sea, los investigadores, a través de 2 compañías que se encuentran online a servicio público, que se utilizan, que lo que hacen es aportar el ADN para que se pueda crear un árbol genealógico familiar, consiguen que una relación con el ADN con un pariente de esta persona. Lo curioso es que en el 2017 ya hicieron este tipo de investigación y encontraron un falso culpable. O sea, culparon a una persona que no tenía absolutamente nada que ver y que luego, por suerte, quedó descartado, ¿no? Porque es algo que también ocurre, ¿no? Más veces de lo que la gente se puede esperar. Es decir, pues falsos culpables que lamentablemente acaban pues siendo condenados sin tener culpa ninguna. Entonces vuelven a hacer la prueba y en esta ocasión sí que coincide. Esta ocasión, además, piden a
a la hija del sospechoso el poder, pues eso, hacer una comparativa con el ADN y le sale bien. Según, por ejemplo, el sheriff de Sacramento, Scott Jones, él lo que explica es que las muestras de ADN originales que sacan actualmente para culpar a esta persona la extraen de la basura. No explican de qué material la han extraído en concreto, pero sí que obtienen una similitud con el ADN encontrado en los crímenes. Pero como parece que está ligeramente contaminado, vuelven a extraer otra muestra a través de restos que encuentran en la basura de esta persona, y pueden comparar que realmente pues se trata de este criminal, del asesino de Golden State. Y una vez tienen esta muestra de ADN, ¿qué hace? Van a su casa, pican y dicen, oiga, que sabemos que usted es este asesino. Sí, además es una persona que vive en un barrio de clase media, o sea, no estamos hablando de una persona que vive en una zona conflictiva, ni que tampoco se conozca que tenga demasiados problemas, ¿no? Con el vecindario. Sí que hay pues estas versiones, ¿no? Que hay algunos que dicen que jamás hubieran pensado que una persona de su edad hubiera sido un criminal anteriormente, y otros que sí que que era de carácter bastante complicado. Pero sí que si nos paramos a investigar un poco su pasado, no era un policía modelo. O sea, la verdad que es un policía que es expulsado, ¿no? Él sirvió en la Marina, fue después policía en Exeter, en el Valle de San Joaquín, entre 1973 y 1976, que además coincide con los asaltos de un criminal que es un ladrón muy conocido en ese momento y en esa zona, que es Visalia Ransacker, y él pues parece que aprovecha, ¿no? Como para iniciar sus crímenes en este periodo. Además es que muchos de los crímenes que cometen, por ejemplo, cuando es despedido del departamento de Auburn en 1979 porque es arrestado por haber robado un repelente para perros y un martillo en una farmacia, se ve que en el periodo en el que está trabajando en esta zona, que además es donde se están cometiendo los crímenes, claro, él está en las zonas donde se ha cometido esta serie de asaltos y de estas violaciones y asesinatos. Pero claro, lo que no se puede corroborar es si en el momento en el que se cometen él estaba de servicio o era en algún momento en el que estaba libre, ¿no? Que no estaba trabajando. Iván, muy brevemente, ¿él ha reconocido los hechos? No, él no ha reconocido los hechos. Además, hay una fotografía que es la que se ha publicado en los medios, que te impacta, ¿no? Porque ves a una persona que parece, ya lo estoy diciendo, porque muchas veces pues se finge, ¿no? Pero también para intentar ganarte un poco al tribunal. Y aparece pues en silla de ruedas, con el traje de preso, con el traje naranja, y bastante descolocado, ¿no? Como si no supiera qué hace ahí. Curioso, y estaremos al tanto de qué ocurre finalmente de esa sentencia. Iván, como tú bien has dicho, la policía fue expulsado del cuerpo. No hay ningún indicio, ninguna prueba actualmente después de su detención que indique que quizás una vez haya cometido alguno de estos crímenes, él acudiera a ese hogar, a esa casa, como policía. No hay conocimiento de que así lo demostrara, ¿no? Que hiciera, por ejemplo, algún otro tipo, ¿no? de criminal de este tipo, algún asesino en serie que en ocasiones, pues, para revivir la fantasía, acude, ¿no? a la escena del crimen para verlo. ¿Que pueda haber ido? Sí, por supuesto. A ver, en el momento en el que le asaltaba los domicilios lo hacía enmascarado. O sea, es muy difícil, ¿no? que las víctimas puedan identificarlo, y más en un momento de tal tensión. Pero no hay ningún conocimiento que realmente lo sitúe en la escena del crimen posteriormente. Porque esto es muy curioso, si no me equivoco, no es el primer policía, o el primero, vamos a decirlo así, persona de seguridad, que tiene una trasvida y que es un asesino o un criminal en potencia. No, para nada. Además, ya no solamente, como tú dices, ¿no? Criminales en potencia, sino que
por ejemplo, se conocen muchísimos casos de policías que son auténticos maltratadores, ¿no? O sea, ya no solamente el abuso de poder que muestran, por ejemplo, en el trabajo contra, por ejemplo, detenidos y presos, sino con la propia familia, ¿no? Donde tienen, pues, ejercen un papel de patriarca en exceso, ¿no? Es decir, pues con castigos, con faltas de respeto, malos tratos, etcétera. Iván, ¿por qué a algunas víctimas las violaba y luego las asesinaba y a otras sencillamente las violaba? ¿Qué cambiaba aquí? ¿Por qué algunas las dejaba con vida y a otras no? Pues bueno, supongo que al principio simplemente pues había eso, ¿no? Era la violación, el robo, y claro, muchos de estos robos también pues guardaba objetos, ¿no? De un modo fetiche. Es en algún momento en concreto que decide cambiar, ¿no? Que necesita esta parte de evolución en sus crímenes, pues para ganar poder, ¿no? Al mismo tiempo que él cree que va ganando un estatus dentro de sus actos, es decir, pues va ganando pues este poder y esta dominación sobre las víctimas, necesita llegar un poco más allá. Y ocurre, ¿no? Con este sargento de la policía que tal vez aquí que los mata, los tirotea, quizás había un motivo oculto, ¿no? Piensa que si era también un policía, a lo mejor había algo más, y lo utilizó pues como si fuera una excusa dentro del crimen, ¿no? Como un robo que en realidad pues había algo más, ¿no? Quizás pues algún acto de rencor hacia esta persona. Pero quizás pues ahí encontró el placer, ¿no? El placer de ya no solamente la humillación de la violación, sino pues la de cometer el crimen. El hecho de que actúe a cara tapada y no cometa sus crímenes como otros asesinos, por poner un ejemplo, John Wayne Gacy, Ted Bundy, frente a frente, cara a cara, que les vean, ¿esto nos dice algo de la personalidad de este sujeto? Pues simplemente pues que quería guardar su anonimato. O sea, realmente no se muestra como un personaje tímido o que realmente haya algo de él, como han ocurrido, por ejemplo, en otros casos, que repudia y que tenga miedo a que pueda haber una burla, ¿no? por parte de las víctimas. Simplemente pues lo que quiere es pues guardar ese anonimato para poder continuar sus crímenes y que no sea identificado. Ninguna de las víctimas dio porque también, bueno, si buscamos Asesino del Este, esta última noticia, salen varios retratos robots. Si siempre iba a cara tapada, ¿cómo es posible que alguien le pudiera ver la cara? Bueno, pues puede ser que a lo mejor en alguna de los momentos, piensa que se le atribuyen todo este número de violaciones, ¿no? O sea, 12 asesinatos y alrededor de unas 50 violaciones. Más luego un total aproximado de unos 120 asaltos en viviendas. O sea, tú imagínate, ¿no? El número de crímenes que llegó a cometer, que en algún momento pues quizás sí que se envalentonara y quitara la máscara. O a lo mejor, como ocurre en algunas ocasiones, hay falsos testimonios, por eso también ocurre, que a lo mejor se quiere inculpar a alguien, también pues aprovechando, ¿no? Que existe este delito y se quiere pues culpar, ¿no? A alguien por X motivos, o el simple miedo, ¿no? El simple temor que te lleva pues a esa confusión, ¿no? De no saber si realmente le has visto la cara o ha sido pues algún efecto del momento, ¿no? De tal tensión, de esta violencia, de estas vejaciones que no has podido, ¿no? Captar realmente quién es la persona y tu momento en ese momento por la percepción se ha alterado. Me gustaría, Iván, que me dijeras si estás de acuerdo con estas afirmaciones o no. El neurólogo Jim Fallon ha estudiado durante 34 años el comportamiento de psicópatas y asesinos en serie para buscar puntos en común, y después de estudiar 70 cerebros de estos criminales, llega a la conclusión de que el factor o lo que hacen se debe a 4 circunstancias. Una de ellas es un daño cerebral, quizás en su niñez. Otra es el sexo masculino, un gen clave que todos tenemos y parece ser que se activa y hace este comportamiento. La serotonina, o que también en su infancia fue testigo de violencia. ¿Nos tendríamos que quedar siempre con estas cuatro opciones? No, yo creo que solamente con esas 4 opciones no. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, existe, ¿no? El caso de malformaciones, el caso de John Wayne Gacy,
una vez fallecido, en la autopsia se demostró que había un defecto, ¿no? Dentro del un defecto cerebral. Pero bueno, hay gente que simplemente es el placer, ¿no? de hacer el mal, esa falta de empatía, el hecho de la humillación, el hecho de sentir, ¿no? Cómo puedes doblegar a una persona, y que realmente pues es lo que los motiva. O sea, no siempre creo que haya que centrarse en estos 4 casos, y que luego además siempre hay más motivos. Hay, por ejemplo, muchos casos de personas que ya no han sido solo testigos, sino que han sido víctimas de actos realmente violentos, y sobre todo por personas cercanas, y que realmente después lo que han hecho ha sido intentar evitar ser como esas personas y dar todo lo mejor a sus hijos, a sus hermanos, incluso a otras víctimas de otras personas, para que no vivan, ¿no? Este tipo de situaciones. Y bueno, ahora sí, para encarrilar la recta final, sabemos que en el momento de su detención vivía con su hija. ¿Esta se ha pronunciado al respecto? ¿Ha dicho algo que pueda ser alarmante para la policía que está investigando el caso? ¿O sencillamente ella dice que no sabía nada o que no sospechaba nada? Pues realmente parece que no sospecha nada. Eso pues supongo que habrá más datos, ¿no? Que se irán dando en el futuro. Me parece que era este mes cuando había otro de los juicios, y se verá sobre la marcha a ver qué ocurre. No creo, ¿no? que sabiéndolo no hiciera absolutamente nada. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Que sí que se sabe y existe un encubrimiento, y en ocasiones porque no te crees que realmente tu padre pueda ser ese monstruo, ¿no? Esa clase de criatura que es capaz de destrozar la vida a la gente de esa manera. Iván, y ya para cerrar, tu conclusión final, ¿crees que este abuelo de apariencia inocente es ese asesino en serie, o realmente puede que estemos ante una víctima del sistema y sea inocente? Bueno, la justicia lo dirá y las pruebas lo dirán, ¿no? Es raro realmente que en 2 escenas del crimen donde se obtuvieron el ADN y había coincidencia, en este caso pues hay una coincidencia del 100%, ¿no? Con esta persona, y además que sobre todo que coincidan, ¿no? Por eso lo que comentaba, ¿no? Los periodos de trabajo con zonas donde se cometían los crímenes. Eso se verá. A ver, hay que pensar que hay casos como por ejemplo el de Albert Fish, el maníaco de la luna, que era muy mayor y cometía crímenes contra niños, donde había pues violaciones, canibalismo, etcétera. O sea, es posible. O sea, realmente es posible. Lo de la edad realmente es algo que no tenemos por qué realmente tenerlo en cuenta. Bueno, como he dicho antes, estaremos al tanto, porque imagino que en las noticias irán dando más pistas de cómo va el juicio, si realmente hay una condena, si no hay una condena, si es inocente. Iván, como siempre, un verdadero placer, compañero. Toda una clase de maestría de Crónica Negra. Un abrazo, Iván, y nos escucharemos dentro de muy poco. Eso espero, que volvernos a encontrar en otro programa de crímenes o de otro de los temas, ¿no? Que solemos hablar de vez en cuando, y sobre todo pues descubriendo más misterios. O de los Warren. O de los Warren, por ejemplo. Iván, como siempre, un abrazo, compañero, y hasta la próxima. Un abrazo.